Anna Katalina Emmerich, su vida, sus visiones y sus revelaciones. Las 3 etapas en la historia de las enfermedades de Anna Katalina Emmerich. La primera fase se sitúa en el tiempo de su juventud hasta los primeros años de su estadía en el convento y se caracteriza por sus molestias en el aparato respiratorio. La segunda fase se presenta aproximadamente desde 1807 y se caracteriza por molestias especialmente fuertes de su aparato digestivo. Y la tercera fase se presenta desde 1812 y permanecen las molestias de los años pasados, pero paralelamente aparecen síntomas de apariencia nerviosa o denominada por la medicina histéricos, como alteraciones motrices y visiones en estado de éxtasis. Estos van en aumento hasta el día de su muerte. Anna Katalina fue visitada por más de 30 médicos, no para conocer sus estigmas o sus estados de éxtasis y convertirse al cristianismo, sino porque la mayoría no creía que los tuviera y solo iban por curiosidad científica, pensando en forma preconcebida que se trataba de signos autoinfligidos en caso de los estigmas o ataques de histeria en caso de los éxtasis que presentaba Anita. La diferencia entre sus estigmas y sus enfermedades. La causa de los estigmas: primero, su amor por Jesucristo, luego, su compromiso de vida por Él y con Él, su capacidad de sufrir voluntariamente por los demás, como Él hizo, su real capacidad de olvidarse de sí misma por amor a Jesucristo y su plan de salvación, su permanente estado de considerarse siempre en pecado, como explica el apóstol San Pablo en su epístola a los Romanos, entregar su vida y voluntad a Jesucristo de tal manera que se cumpla la palabra del Señor. Su descripción: la doble cruz sobre su pecho, el signo de la cruz sobre su estómago, la herida de la lanza en su costado derecho, las heridas en las manos y sus pies, como también en su frente. Los dolores de los estigmas los había sufrido ya desde hacía mucho tiempo. El hecho de que llevase los estigmas no podía quedar oculto. El doctor Frank Wessener quedó tan impresionado de ella que durante los siguientes 11 años, que se convirtió en amigo fiel, desprendido y auxiliante de ella, sobre sus encuentros con Catalina llevó registros en un diario de vida, considerando todos los detalles sobre su vida y sus dones extraordinarios en más de 400 páginas. Estos han servido para corroborar y confirmar lo escrito por Clemente Brentano. También fueron la fuente de donde el Vaticano extrajo los testimonios para su beatificación. Clemente Brentano, recibiendo el testimonio directo de ella, anotó en su diario: 4 años antes de mi entrada al convento, 1798, arrodillada frente al crucifijo de la iglesia jesuita de Coesfeld, sentí de pronto un calor dulce y vivo y vi venir a mi esposo celestial. En la mano izquierda traía un ramo de flores y en la mano derecha una corona de espinas, y me las presentó ambas para que pudiera escoger. Yo tomé la corona de espinas y él me la puso sobre la cabeza. Yo la apreté con las manos, después volví en mí con un dolor violento sobre mi cabeza. Al volver a casa, pregunté a una de mis amigas si veía en mi frente alguna herida, pero no vio nada. Al día siguiente seguí con dolores y presenté hinchazón en la frente y alrededor de mi cabeza. Estos dolores se repitieron con frecuencia y duraban días y noches enteras. Mis compañeras estaban acostumbradas a mis estados de éxtasis y ya sabían que me sucedían este tipo de fenómenos, de los cuales a veces no me daba cuenta. No observé sangre sobre mi cabeza, hasta que ellas me dijeron que había manchas coloradas sobre mi gorro. Yo me cambiaba el peinado para que esto no se notara. Lo hice así hasta llegar al convento, donde una sola persona lo vio, pero guardó el secreto fielmente. Podemos, en base a este testimonio entregado por el poeta, deducir que estos fueron los primeros síntomas atribuibles a los estigmas. En la Navidad de 1802,
cuando sintió el dolor en el pecho, este no cesó y ella guardó silencio hasta que en 1812, época en que después de un éxtasis presentó una herida en forma de cruz en el mismo lugar del dolor. Esta fue otra manifestación corporal inicial de la aparición de sus estigmas. En 1807 presenta dolor en manos y pies, con 31 años. Y ya en 1812, en agosto, se desarrollaron sobre su cuerpo los estigmas de las heridas de la Pasión de Cristo, los que comenzaron a sangrar con 38 años. A finales de 1818, Ana Catalina revela que Dios le concede, a través de la oración, el alivio de sus estigmas, y las heridas de sus manos y sus pies se cierran, pero las demás se mantienen. El Viernes Santo todo se vuelve a abrir. En 1819, Emmerich vuelve a ser investigada, esta vez por orden del Estado prusiano. Para esto, ella fue trasladada a la fuerza a un cuarto grande en otra casa y se mantiene bajo vigilancia estricta durante el día y la noche por un lapso de 3 semanas, lejos de todos sus amigos excepto su confesor. Tampoco en esta ocasión se pudo comprobar ningún fraude. Clemente Brentano escribió lo siguiente sobre Ana Catalina. Ella está parada como una cruz al borde del camino. Ana Catalina Emmerich nos muestra lo central de nuestra fe cristiana, el misterio de la cruz. Las palabras que dicen, el que quiera venir en pos de mí, se niega a sí mismo. Del Evangelio de Marcos, ese es el misterio de la cruz que ella aprendió, pero lo aprendió de un Jesucristo resucitado, como ella misma lo ve y tan bellamente lo describe Brentano en uno de los capítulos de la Amarga Pasión. También el tema de negarse a sí mismo es central en el concepto de entrega de Ana Catalina e imposible de comprender para los que no son verdaderamente cristianos. La vida de Ana Catalina fue marcada profundamente por su cercanía a Cristo. Ella amaba orar frente a la hermosa cruz de Kopfel y ella caminó innumerables veces el sendero que llevaba a esta cruz. Fue tan grande su participación personal en el sufrimiento de nuestro Señor que no es una exageración decir que ella vivió, sufrió y murió con Cristo. Además, Ana Catalina fue una gran admiradora de María, Madre de Jesús. La fiesta del Día de la Natividad de María coincidía con su cumpleaños. No vamos a entrar aquí en la discusión sin sentido entre los cristianos del mundo respecto del papel que le corresponde a María en la salvación. Eso se lo dejamos a las mismas escrituras, que están llenas de este mensaje. Ella le pedía a Dios que nos dejara seguir el ejemplo de la fe y el amor de María para seguir nuestro camino en el trabajo para la salvación. El fenómeno de la monja de Dulmen se esparció al público de diversas formas, desde que se hiciera conocido en la primavera de 1813. Incluso también llegó esta información al resto de Europa. Fue tema de opinión pública generalizado. Comenzaron a aparecer en la región del Rin y Westfalia artículos en los diarios. Muchos periódicos opinaban sobre el tema, incluyendo opiniones de los lectores, según su orientación religiosa, cultural y moral. Al menos 13 periódicos publicaron sobre este tema, desde 1813 a 1920. Es así que en 1813 el Diario de Hamburgo publicó un artículo de difamación sobre Ana Catalina. La prensa de Westfalia se ocupó del caso Emmerich con mayor insistencia alrededor de 1817, mientras otras publicaciones sobre sus estigmas ya aparecían en revistas de otras regiones de Alemania y en el extranjero. Cuando las controversias en Westfalia se hicieron cada vez más fuertes, se solicitó que el Estado de Prusia tomara cartas en el asunto y se ordenó realizar una investigación estatal. Por fin se podía desmascarar el engaño de los milagros de Emmerich, ya que el gobierno prusiano era protestante y de antemano prejuiciado en lo que se refería a cualquier tipo de manifestación de tipo milagrosa, pues según ellos estaba fuera de la realidad.
Simultáneamente, mientras se llevaba a cabo la investigación estatal, aparecían artículos en el diario regional de personas que estaban convencidas de los milagros de la monja, pero también de detractores. El interés en el caso se perdió durante 1820, aún durante la vida de la estigmatizada. Después de 1820 ya no aparecieron más publicaciones, ya que la conclusión de la investigación eclesiástica no fue difundida públicamente. Ana Catalina poseía desde su niñez el don de materializar ante su vista las historias religiosas que escuchaba o que leía. Su meta era la contemplación y la comunicación con Dios, por lo cual desde muy pequeña quiso ser monja, según el informe de su médico, el Dr. Wessener. Sentía una especial cercanía espiritual con Jesús, el cual, durante una visión, le ofreció su corona de espinas para compartir con él el sufrimiento que le ayudaría a la humanidad a redimirse ante Dios. Fuera de eso, Ana Catalina tenía visiones de la vida de los santos. Esto lo demostró al observar las reliquias que le fue enviada a Dulmen su mentor Obenberg. En otra visión, le fue revelada la aparición de un hombre, el cual sería el recopilador de su historia y de sus visiones. De este ya conocía el aspecto físico, antes de que se presentara ante ella. Él recibió de ella el apodo de El Peregrino, y era Clemente Brentano, quien llegó un 24 de septiembre a Dulmen y se quedó a su lado hasta el día de su muerte en 1824. Brentano tomó como su misión de vida anotar todas sus visiones. En esta tarea recibió el apoyo de Obenberg y de Johann Michael Seiler, quienes animaban a Ana Catalina a comunicarle todas sus experiencias místicas. En el transcurso de los años, Brentano llenó más de 16.000 páginas con las visiones de Ana Catalina, las cuales ella le comunicaba en su dialecto alemán propio de la región. Brentano anotaba todo lo que ella le decía, tal cual se le aparecían las visiones, sin un orden cronológico en su diario. Entre 1820 y 1821 logró transcribir sus visiones en torno a temas específicos, especialmente relacionados con la vida de los santos, cuyas reliquias le iba presentando Brentano. También en estos años anotó las historias del Antiguo Testamento. En los últimos años de vida de Ana Catalina, Brentano se enfocó especialmente a las visiones de la vida y pasión de Cristo, las cuales eran cada vez más intensas para Ana Catalina. Con estas visiones, Brentano buscaba una legitimación a través de estas experiencias místicas que permitieran una interpretación más certera de la Biblia. Después de la muerte de Ana Catalina, Brentano comenzó a trabajar en el orden y la transcripción en una poética prosa de las visiones de Ana Catalina, lo cual culminó con la publicación en 1833 de la amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo. La primera publicación de la amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo fue en 1833. El 1 de mayo de 1813, Ana Catalina le contó a su médico, el Dr. Wessener, que ella conocía la historia de la pasión de Jesucristo con todo detalle, como si ella hubiera presenciado todo personalmente. Siempre tenía visiones muy intensas de la pasión de Cristo los días viernes y durante el tiempo de la Cuaresma, especialmente desde el año 1818. Esto lo anotaba literalmente Brentano sentado al borde de su cama. Posteriormente ordenaba los escritos y así llegaba a dar forma y a completar lo recopilado. Él no solamente se conformaba con una transcripción literal de las visiones, sino que trabajaba con el material dándole una forma poética, según la escuela de la filosofía romántica de la época. Como un seguidor del movimiento católico en contraposición al gobierno protestante berlinés. Brentano financió con sus propios medios la edición del libro, para distribuirlo según su voluntad, en la clase alta, tanto de laicos como de religiosos.
Brentano tenía seguridad que su rol no era de poeta religioso profético y no puso su nombre como autor del libro, sino que como autora mencionó solo el nombre de Ana Catalina. En forma inesperada, el libro comenzó a ser popular también entre el pueblo más modesto y entre los agricultores, por lo que hasta 1842 aparecieron 6 ediciones de este, con más de 18.000 ejemplares vendidos. Las ganancias le fueron entregadas a la Fundación San José, donde se atendía a los enfermos y a los pobres. En 1893 se imprimió una edición más barata para el pueblo, ya que el libro se hizo muy popular, como fuente de conocimiento e inspiración en el siglo XIX para el ciudadano común, dado que a los laicos les estaba negado el acceso directo a la Biblia. Era frecuente el uso de este libro entre los fieles, así como se usaba La imitación de Cristo de Thomas de Kempis. Este último es un increíble escrito renacentista del siglo XV, altamente recomendable de leer. Kempis escribió uno de los más bellos libros de devoción cristiana, solo comparable a la Biblia. También ha sido valorado por otros seguidores de Cristo. Otros grandes personajes de la espiritualidad cristiana le han dado significativa importancia, cuando fue Teresita de Lisieux. También otras iglesias, como la anglicana, lo valora plenamente. Después de la publicación de La amarga pasión, Brentano comenzó a trabajar en el segundo tomo de las visiones de Ana Catalina. Hasta su muerte, en 1842, había editado la primera mitad de la vida de María. La abundancia de visiones de Ana Catalina sobre la vida de la bendita Madre de nuestro Salvador hizo que Brentano, con mucho pesar, no alcanzara a terminar este tomo. Debía agregar visiones del Antiguo Testamento, que fueron cronológicamente previas al nacimiento de María Santísima. Las notas tomadas por Clemente Brentano a la cabecera de la estigmatizada durante los 6 años de su estancia en Dulmen fueron legadas a Cristian Brentano, su hermano. Estos manuscritos no fueron modificados, ya que este último lo entregó al abad Annenberg, que después fue obispo de Spira. Es una ciudad del Estado Federado Alemán, vecino de Westfalia. Todo esto con la intención que fueran publicadas en el futuro. Un sincero admirador de la hermana Emmerich y plenamente consciente del tesoro que se encontraba en su poder, no pudo encontrar el tiempo necesario para la realización de una obra tan grande, es decir, la publicación de la obra entera de Emmerich Brentano, incluyendo lo más importante que era la vida de Cristo, que según los teólogos más destacados sería lo más elogiado de las revelaciones. Solo un estudioso del cristianismo primitivo podía entender el contenido de las revelaciones de Ana Catalina, y fue un sacerdote experto en este tema, como Schmoger, quien podía afrontar esta responsabilidad con los manuscritos de Brentano. 30 años después del fallecimiento de este, esta fue la excelente preparación del reverendo Schmoger para su providencial posterior misión. Con mucho gusto y con doble generosidad, el abad Annenberg entrega los manuscritos de Brentano a un hombre a quien él consideraba también calificado para el trabajo y por medio del cual este tesoro de Dios iba a ser abierto a los creyentes. Schmoger continuó y logró su objetivo solo después de años de trabajo arduo y frecuentemente interrumpido, ya que durante la última parte de su vida ocupó el cargo de provincial de su congregación en Baviera. Aunque él mismo fue teólogo de renombre, nunca dejó de presentar el resultado de sus cuidadosas investigaciones a otros teólogos y las autoridades, en cuyo aprendizaje y solidez podía confiar con toda seguridad. También publicó la vida de Ana Catalina Emmerich por primera vez en 1870, con la aprobación del obispo de Limburgo y el permiso del Padre Superior de la Asamblea General de los Redentoristas en Roma. Schmoger publicó entre 1858 hasta 1860 la más extensa biografía de Jesús de todos los tiempos, tal como lo quisieron sus autores,
y que la brevedad de la vida no les permitió. Brentano intentaba lo mismo que Ana Catalina, conectar el Antiguo con el Nuevo Testamento, mediante las profecías que se cumplían a cabalidad con la vida y la pasión de Jesús. El editor Smoger respetó siempre las originales, sorprendentes y crudas revelaciones de la visionaria, la cual propugnó muchos conceptos de fuerte contenido y difícil exégesis para cualquier creyente. El papa que impulsó la traducción de las obras de Ana Catalina Emmerich fue Juan María Bastai Ferretti, Pío IX o Pío IX, papa desde 1846 a 1878, último soberano temporal de los estados pontificios, a instancias de Pío IX, quien la llamó la altamente bendita Virgen Emmerich. El padre Theodor Wegener comenzó a trabajar por la causa de la monja. El 14 de noviembre de 1892, gracias también a los esfuerzos del padre Pío Keller, se comenzaron a dar los primeros pasos para su beatificación. Además, el Papa Pío IX no era consciente de los escritos de Brentano cuando llamó a la monja la altamente bendita Virgen Emmerich. ¿Por qué se dice que es un quinto evangelio? Sus revelaciones son extensas y completísimas. Entregan información no solo desde el punto de vista religioso y teológico, sino que nos brindan corroboración histórica y costumbrista, arqueológica y geográfica, que ha demostrado ser fiel y comprobable, lo que hace que el relato sea comparable al de los evangelios bíblicos. Incluso, hasta las condiciones meteorológicas de Palestina se observaron sus aciertos, ya sean contribuciones al Antiguo o al Nuevo Testamento. Se comprueba que la historicidad de la Biblia es real. Por lo tanto, la verdad de los sucesos sobrenaturales también debe ser seriamente considerada. Sus testimonios y revelaciones coincidieron con la apertura de la tierra prometida a los hijos de Jacob, a la exploración arqueológica y al estudio sistemático de la historia antigua y su lenguaje. Aparecieron nuevas traducciones de la Biblia y se consolida la validez histórica de los evangelios. Por estas razones, muchos estudiosos de las Escrituras han pensado que sus revelaciones podrían constituir un quinto evangelio, ya que aclaran y dan luz a varios misterios que pueden tener una interpretación dudosa. También nos recuerdan acontecimientos que ya han sido olvidados en el transcurso del tiempo, por no encontrarse en los evangelios canónicos. Su estado cada día se hacía más alarmante. Ana Catalina, que ordinariamente sufría en silencio, daba gemidos. Tal era la fuerza de sus dolores. El 15 de enero dijo: «El niño Jesús me ha traído en su natividad grandes dolores. Me ha encontrado de nuevo en el pesebre de Belén. El divino infante tenía calentura y me revelaba sus padecimientos y los de su madre. Estaban tan pobres que tenían un pedazo de pan por todo alimento. Me ha dado angustia todavía mayores. Yo no sé lo que será, ni si durará mucho tiempo. Me abandono enteramente a mi martirio, ya sea menester vivir o ya sea preciso morir. Yo deseo que la voluntad secreta de Dios se cumpla sobre mí. Estoy tranquila y tengo consuelo en mis penas. Esta mañana aún era muy feliz. Bendito sea el nombre del Señor». Sus dolores, si es posible, se aumentaron todavía. Sentada sobre su cama, cerrados los ojos, se lamentaba con voz apagada y caía a uno y a otro lado. Si se acostaba parecía ahogarse, su respiración era agitada. Todos sus nervios y sus músculos temblaban estremecidos de dolor. Su garganta estaba abrasada, su boca hinchada, sus mejillas coloradas con la calentura, sus manos pálidas como el marfil. Las cicatrices de las llagas brillaban como la plata sobre la piel estirada. Su pulso daba entre 160 y 180 pulsaciones por minuto. Aunque no podía hablar a causa del exceso de sus padecimientos, todas sus obligaciones estaban presentes en su espíritu. El 26 por la tarde,
dijo su amigo con voz casi extinguida. Hoy es el día 9. Es menester pagar la vela y la novena en la capilla de Santa Ana. Era una novena que había mandado hacer por su intención y temía que las personas que la rodeaban la olvidasen. El 27, a las 2 de la tarde, recibió la extrema unción. Por la noche, su amigo, el excelente cura, rezó al lado de su cama. Fue esto de tanto consuelo para Ana Catalina que le dijo: «Cuán bueno y cuán bello es todo esto». Y después: «Dios sea 1000 veces bendito y alabado». La proximidad de la muerte no destruía enteramente la unión maravillosa de su vida con la de la Iglesia. Habiéndola visitado un amigo el 1 de febrero por la noche, se había colocado detrás de su cama sin ser visto y escuchaba con gran compasión sus gemidos y su respiración fatigosa. De pronto no oyó nada y creyó que estaba muerta. En este momento, la campana que anunciaba a los mártires de la fiesta de la purificación comenzó a tocar. Era el principio de esta fiesta en que había arrebatado su alma en un éxtasis. Aunque su estado era siempre muy alarmante, algunas palabras afectuosas sobre la Virgen Santísima salieron de su boca en la noche y en el día de la fiesta. A las 12 dijo, con voz alterada ya por la muerte: «No había estado tan bien desde hace mucho tiempo. 8 días van que estoy enferma, ¿no es verdad? Ya no sé nada de este mundo tenebroso. Oh, qué luz me ha hecho ver a la Madre de Dios. Me ha llevado a su lado y hubiera querido estarme allí». Aquí se recogió un momento y después dijo, poniéndose el dedo en la boca: «Pero yo no debo hablar de eso». Desde entonces decía que todo lo que podían decir en su elogio redoblaba sus padecimientos. Los días siguientes estuvo peor. El 7 por la noche se encontraba más tranquila y dijo: «Ah, Jesús, 1000 gracias por el tiempo de mi vida. Señor, que vuestra voluntad se haga y no la mía». El 8 de febrero por la noche, un sacerdote rezaba junto a su cama. La besó en la mano con gratitud. Le rogó que asistiera a su muerte y le dijo: «Jesús, vivo por vos y muero por vos. Señor, bendito seáis. Ya no veo, ya no oigo». Ayudándola a mudar de postura para aliviarla, dijo: «Estoy sobre la cruz, pronto se acabará, dejadme». Había recibido todos los sacramentos, pero quería confesarse de una falta ligera de que se había acusado muchas veces. Esta falta era probablemente de la misma especie que aquel pecado de su infancia que se acusara con frecuencia y que consistía en haber entrado por cima del seto del jardín de su vecino y haber mirado con envidia unas manzanas caídas del árbol, porque, gracias a Dios, decía, no las había tocado. Esto le parecía una violación del 10º mandamiento. El sacerdote le dio la solución general. Ana Catalina hizo un movimiento para extenderse. Creyeron que se moría. Acercándose a la cama, una persona que decía haberle causado pena con frecuencia le pidió perdón. Ana Catalina la miró sorprendida y le dijo con acento de verdad muy expresivo: «No hay nadie sobre la tierra con quien yo tenga algo». En los últimos días, como se esperaba cada momento el verla morir, había con frecuencia amigos en el cuarto que precedía al suyo, estando ellos hablando muy bajo y de modo que Catalina no pudiera oírlos. De su paciencia, de su fe y de sus otras virtudes, oyeron de pronto su voz moribunda que decía: «Ah, por el amor de Dios, no me elogiéis. Esto me tiene aquí porque tengo que sufrir doble. Oh, Dios mío, ved aquí nuevas flores que caen sobre mí». Veía siempre las flores como el símbolo y el anuncio de algún dolor. Después añadió: «Dios solo es bueno, todo se ha de pagar, hasta el último maravedí. Yo soy pobre y llena de pecados. Yo no puedo pagar ese elogio sino con dolores unidos a los de Jesús. No me elogiéis, dejadme morir en la ignominia con Jesús sobre la cruz». Pocas horas antes de su muerte, que imploraba con frecuencia con estas palabras: «Señor, socorredme, venid,
Jesús mío. Un elogio pareció contrariarla y protestó con energía por el acto de humildad siguiente. Yo no puedo morir si tantas buenas personas piensan de mí por error. Decid, pues, a todos que soy una miserable pecadora. Ah, si pudiera gritar de modo que todos supieran cuán pecadora soy. Soy menos que el buen ladrón que estaba en cruz cerca de Jesús. Y cuando le presentaban el crucifijo, le besaba solo los pies por humildad. Un amigo que lloraba de rodillas al lado de su cama tenía el consuelo de presentarle el vaso de agua para humedecer los labios. Habiendo puesto sobre el cobertor su mano, donde brillaba la cicatriz blanca de su llaga, él se la tomó, y como interiormente deseaba tener una señal de adiós de su parte, Ana Catalina le apretó ligeramente la suya. Su cara tranquila y serena tenía una gravedad sublime. Era la expresión de un atleta que, habiendo hecho esfuerzos inauditos para llegar al término, cae y muere al tomar la corona. El sacerdote rezó de nuevo a su lado las oraciones de los agonizantes, y Ana Catalina se sintió advertida de que se acordase delante de Dios de una joven y piadosa amiga de quien eran los días. Dieron las 8. Respiró más tranquilamente algunos minutos y gritó 3 veces con un gemido profundo: «Señor, socorredme. Señor, venid». El sacerdote tocó la campanilla y dijo: «Se muere». Muchos parientes y amigos que estaban en la pieza contigua entraron en el cuarto y se arrodillaron a rezar. Ana Catalina tenía en la mano una vela encendida que sostenía el sacerdote. Dio todavía algunos leves suspiros y su alma pura salió de sus castos labios con la vestidura de esposa para precipitarse llena de esperanza ante su esposo celestial y para unirse al coro de las vírgenes que acompañaban al divino Cordero por todas partes. Su cuerpo inanimado se hundió poco a poco en las almohadas a las 8:30 de la noche, el 9 de febrero de 1824. El miércoles 11 de febrero prepararon su cuerpo para la sepultura. Una mujer piadosa que no quiso ceder a nadie el cuidado de darle esta última prueba de afecto, me describió en estos términos el estado en el que la encontró. Sus pies estaban cruzados como los de un crucifijo. Las llagas estaban más coloradas que de costumbre. Cuando levantaron su cabeza, le salió sangre de la nariz y de la boca. Todos sus miembros conservaron su flexibilidad hasta en la caja. El viernes 13 de febrero fue conducida al sepulcro, acompañada de todas las personas del lugar. Reposa en el cementerio a la izquierda de la cruz, al lado del seto. En la fosa que está delante de la suya, reposa un viejo labrador de Huelde, en la que sigue una piadosa labradora de Dernecamp. La tarde del día en que fue enterrada, vino un hombre rico, no a casa de Pilatos, sino a casa del cura del pueblo. Le pidió el cuerpo de la difunta, no para ponerlo en un sepulcro nuevo, sino para comprarlo por una suma considerable por cuenta de un médico holandés. La proposición fue desechada como debía de serlo, pero parece que corrió la voz en el pueblo de que habían robado el cadáver y que los habitantes fueron al cementerio a ver si habían profanado su sepultura. 6 o 7 semanas después de la muerte de Ana Catalina, habiéndose esparcido la voz que su cuerpo había sido robado, la sepultura y la caja fueron abiertas secretamente por orden superior, en presencia de 7 testigos. Vieron con gozo y sorpresa que la corrupción no había llegado a su cuerpo. Su fisonomía era risueña, como la de una persona que descansa en un agradable sueño. Parecía que la acababan de enterrar. No exhalaba ningún olor fétido. Es un deber guardar el secreto del rey, dice Jesús, hijo de Sirac, pero es también un deber el revelar al mundo la grandeza de las misericordias de Dios. Quiero concluir aquí este podcast del relato de la vida de Ana Catalina Emmerich. Es bastante más extenso y desde aquí se ha llegado hasta el final.
me puedes escribir a mi correo y te puedo pasar el PDF con el tomo completo para que puedas leerlo en toda su extensión. Espero que os haya gustado esta vida de esta beata, que indudablemente ha contribuido mucho a la fe de la Iglesia.